Bueno, vamos a comenzar. Bueno, hago la presentación general. Gracias, Carmen, por participar, por sumarte. La verdad que es un gusto que puedas estar. Este es el quinto encuentro del ciclo de conferencias de medicina de adicciones, de expertos, bueno, de Latinoamérica. Están participando también el doctor Santos García Ferreira, que es el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Córdoba, la licenciada Florencia Mayoco, subsecretaria de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Córdoba. Hola Santos, ahora te vemos. Ujú. Em, También está Hugo González de México como representante de AISAM de Centroamérica. Bueno, está Luisa, que es de Costa Rica, Federico, representantes de también participantes de AISAM. Justo hoy, lamentablemente, Darío no nos puede acompañar, pero bueno, también dejo sus saludos y agradecimientos. Así que bueno, la presento a Carmen y después, Flor, si quieres decir unas palabras de bienvenida. Bueno, Carmen es médica psiquiatra, magíster en drogodependencias, doctor en salud mental, directora del Centro Especializado en Psiquiatría y Adicciones CEPIA de la ciudad de Concepción, Chile. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, especialista en tratamiento de pacientes con patología dual. Bueno, te dejo a vos, Flor. Bueno, gracias, Mili. Nosotros desde la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud queríamos en primer lugar darles la bienvenida. Carmen, principalmente a vos, agradecerte por tu tiempo, porque te tomes un ratito para acompañarnos en este proyecto que estamos llevando adelante desde el Ministerio. Lo mismo a los otros docentes de este ciclo de conferencias que estamos realizando, Hugo. Luisa, que nos están acompañando desde otros lugares de Latinoamérica. Lógicamente a Mili y a Santos también de la Secretaría, a la gente del Consejo de Médicos que nos viene acompañando y nos brinda este espacio, así que gracias también a ellos. Agradecerles, como les decía, además de las instituciones que nos están acompañando en este proyecto, a el público, que hoy ya somos más de 100 personas ahora y que se viene sosteniendo ya por quinto mes consecutivo. Este es el quinto encuentro que estamos realizando y todavía nos quedan algunos más hasta fin de año, así que esperemos que sigamos sosteniendo la concurrencia. Yo creo que eso lo que muestra es el interés de este público por seguir formándose en esta temática que, como sabemos, falta, ¿no es cierto? Creo que todos estos aportes que se vienen haciendo nos ayudan un poco en la formación del trabajo diario, así que gracias, Carmen, por tomarte este rato y te dejamos a vos para que arranques la clase. Bueno, muchas gracias, Florencia, gracias, Milagro, gracias a todos nuestros colegas trasandinos por invitar y a Aisan por apoyar estas iniciativas. Me alegra mucho ver caras conocidas con las que nos encontramos en Córdoba, así que espero estar a la altura de estos encuentros que me parecen muy interesantes y que, como decía hace un rato, la tecnología nos permite disfrutar, ¿no? Porque antes era más difícil. No sé si ahí sí ya están viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Se Sí, ve? Carmen, ahí se ve perfecto. Perfecto. Súper. Bueno, Gracias. entonces hemos acordado que hoy pueda hablarles un poco acerca de la formulación de un plan de tratamiento en adicciones. Y para comenzar, creo que es mucho más fácil si lo ilustramos a la luz de historias de nuestros pacientes. Estas son las que les voy a relatar, resúmenes muy acotados de cuatro casos clínicos, cuatro pacientes que he puesto nombres ficticios, por cierto, y que hay mucha información que se ha obviado, pero me interesan algunos puntos a destacar para después quedarnos con la idea de estos casos clínicos en la mente. ¿Qué es lo que nos convoca a todos aquí hoy día? Lo que nos convoca en esta reunión son las personas que tienen trastornos por consumo de sustancias y otros cuadros adictivos, patologías muy complejas de difícil resolución y donde siempre nos partimos la cabeza, ¿cierto? Y a veces se nos, ¿cómo decirlo? Se nos triza un poco el alma también cuando nos cuesta llegar con la ayuda adecuada en los tiempos o momentos apropiados. Entonces, a la luz de esta historia, no sé si ya pueden ver, puse este caso el nombre Felipe, que no es el nombre real, que es un chico de 16 años, soltero, sin hijos, estudiante secundaria,
que vive con sus padres, una hermana menor, y dice cuando llega conmigo a la primera consulta que no sabe por qué viene, que su mamá pidió la hora, entre medio de todo me va contando y me dice que a mediados del año pasado lo echaron del colegio, se cambió a otro colegio al que no asiste regularmente y después de un rato me dice que tal vez su mamá está preocupada porque él fuma marihuana desde el año pasado. Al final ingresa su madre a la consulta, esta es la primera entrevista y la mamá dice que hace 2 años en realidad el paciente empezó a fumar marihuana, hasta el punto de llegar a fumar todos los días. Y el año pasado me dice la madre, esto, comillas, se atrevió a fumar incluso dentro del colegio. Ahí empezamos a descubrir muchas cosas que no teníamos idea que él estaba haciendo, como sacar plata, salir en la noche mientras yo dormía, dice la mamá, a buscar su pedido de marihuana. Recuerden que muchas cosas hoy se piden, los delivery no son solo para las pizzas y otras cosas, sino también para los consumos de sustancias, entre otros. Se escapó del colegio, dice la mamá, y bueno, ella se muestra muy preocupada por la situación de su hijo. El segundo caso que les quiero ilustrar es el de una mujer de 30 años, soltera, sin hijos, no ha completado sus estudios universitarios, no tiene un trabajo formal ni estable, vive con su pareja, que es una mujer, y es traída por su familia por una posible bulimia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso si es un seminario o un conversatorio de adicciones? Bueno, ella dice que cree no tener bulimia, reconoce el antecedente de un trastorno de conducta alimentaria en su adolescencia, pero que hoy día no estaría activo, dice. Finalmente aparece en la historia el relato de cortes en la adolescencia, varios intentos de suicidio, unas 3 o 4 veces en su vida, siendo el último un mes antes de la consulta, perdón, de la primera consulta conmigo. Y al respecto, esta paciente dice, no quiero volver a intentarlo, pero hay algo a veces que va más allá de mí. Y a mí me hace ya sospechar no solo un posible trastorno de la personalidad y un descontrol de impulsos asociado a eso, sino quizás otras cosas que no estoy viendo. Tanto ella, la paciente, como los familiares no hablan directamente sobre el consumo de sustancias. Sin embargo, al indagar a solas con la paciente, en la primera parte de la entrevista aparece el consumo de alcohol con embriaguez todos los fines de semana hasta hace un año antes de la consulta, el alcohol muy frecuente, y en el último año consumo diario de marihuana y también uso semanal de cocaína hasta muy poco antes de consultar con nosotros en Sepia. No lo ve ella como un problema el consumo, sino que dice que más bien su tema es el ánimo y este último intento de suicidio, del que quiere su familia resguardarlo y bueno, por lo que la traen a consultar también. El otro caso es un paciente ficticiamente llamado Juan, hombre 44 años, que vive con su pareja, no tiene hijos con esta. Al iniciar un tratamiento con nosotros, este tratamiento se inició hace ya casi 2 años. Él es empresario, tiene una hija previa con otra pareja y viene, dice él, vengo por un problema de consumo de cocaína. Desde hace un año y medio más o menos es un problema para mí porque uno no anda bien y echa a perder todo, dice. Él reconoce snifar cocaína desde unos 4 años más o menos a la fecha, 2 veces al mes, durante un año, pero volvió a consumir hace un año y medio y en este último año y medio llegó a tener semanas en que esnifaba todos los días, o casi todos los días. El máximo tiempo que logró estar sin jalar cocaína fue más o menos 1 o 2 días. Él me relata en esa primera entrevista, bueno, en el trabajo uno no anda bien, parece que esta es un área importante para esta persona. Consumiendo uno no se da ni cuenta de lo mal que anda, dice, no se concentra y no trabaja con las mismas ganas. Siempre he tenido problemas con alguna cosa, relata después, soy muy bueno para tomar. Y explicando, ¿cierto?, en ese momento que pueden pasar 5 años en que él deja de tomar, ha dejado de tomar periodos largos por distintas razones, pero cuando retoma el consumo de alcohol, bebe al menos unas 3 veces por semana. Sin embriaguez, perdón, con embriaguez cada vez que lo hace. Cree también que sus rupturas con la madre de su hija mayor, de su única hija hasta ese momento, ha tenido alguna relación con el consumo problemático del alcohol, que fue en el fondo el principal problema en el pasado. La cuarta historia que les quiero relatar es de Flor, una mujer de 72 años, viuda, con 3 hijos, dueña de casa, que vive con una de sus hijas y la familia de esta en la actualidad. Y ella parte diciéndome en la primera entrevista, bueno, que viene porque yo estoy tomando mucho alcohol, me dice, y el doctor me está dando un tratamiento. Usa disulfiram, hasta ese momento medio comprimido el día, supervisado por su familia, pero ella no destaca tanto, parte hablando del alcohol, pero más bien que le ayuda para tener más ánimo, para hacer las cosas, porque el remedio que le da el doctor dice ella que le da sueño. Luego relata con más detalle que empezó a beber alcohol, según ella, el 2022, como cualquier persona, así de a poquito, me dice. Y en 2 o 3 meses llegué a beber 2 botellas de vino o pisco en 3 días. Bebía sola unas 3 veces por semana. En enero de este año
del año que consulta conmigo, que fue el año pasado, tomó el auto de su casa y salió manejando sola y chocó contra la pared habiendo bebido alcohol previamente, cuando iba llegando a su casa. Su hija, quien ingresa al final, refiere que el consumo de su madre data de hace al menos 20 años en realidad, no del 2022. Parece ser que desde el 2022 recayó, eso sí, que había estado harto tiempo sin consumo. Su hermano, el hijo de la paciente, perdón, el hermano de la hija que lo lleva, la encontró botada en el piso el año 2000. Dice la paciente, perdón, la hija de la paciente que su hermano la encontró el año 2000 tirada tras beber y ambos hijos asocian esto con la fecha en que la paciente enviudó. Al indagar más profundamente después, nos dimos cuenta que igual había un tema de un duelo no resuelto ahí o complicado en ese momento que llevó a esta paciente a tomar más. Eh, si ustedes se fijan, estos 4 casos no los elegí al azar. Son casos, el de una mujer mayor, el de un hombre en edad productiva, el de una mujer que es joven, es homosexual, tiene temas de no haber completado sus estudios, varias otras cosas, y además, si ustedes se fijan, también alta comorbilidad y un adolescente. Y los puse a propósito de mirar que a lo largo del ciclo vital hay distintas formas de presentación de los trastornos por consumo y otras conductas adictivas. Y que además la comorbilidad, si ustedes se fijan, suele ser la regla. Ninguno o casi ninguno de nuestros pacientes solo consume una sustancia, ninguno o casi ninguno de nuestros pacientes en sepia, estoy pensando en el centro que yo dirijo, no tiene alguna comorbilidad con trastorno del ánimo, trastorno del sueño o algo así, y todas estas variables las tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar un tratamiento. Y estas historias tan diversas, nos preguntamos ahora qué tienen en común. Bueno, esto tienen en común que todos ellos tienen, además de sus historias de vida compleja, además de sus posibles problemas de personalidad y otras situaciones comórbidas, tienen una adicción. ¿Ya? Y la adicción, el DSM-5, si bien es cierto, no habla de adicción propiamente tal, sino define trastorno por consumo leve, moderado y grave. Nosotros sabemos, y el DSM mismo de alguna manera lo homologa, el trastorno por consumo moderado y grave sería lo que consideramos adicción y que es conocido como un trastorno crónico y recurrente del cerebro, con implicancias psicosociales importantes, por cierto, y que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de una o más drogas, a pesar de sus consecuencias negativas. Si ustedes se fijan en las historias que yo les relato, hay rupturas de pareja, no se completan los estudios, se pierde el colegio, etcétera, y hay accidentes y finalmente la persona continúa con eso. Y eso es lo que yo he resumido aquí en las 3C, que es más o menos lo que nos entrega el CIE-11 en la definición de la adicción, o en este caso dependencia aún en el CIE-11, y nos dice que, claro, una persona que tiene adicción va a tener un control debilitado o ausente de la conducta adictiva, es decir, no se detiene en el consumo una vez que empieza o no se abstiene, o ambas. El no abstenerse no necesariamente es que la persona bebe todos los días, por ejemplo, sino que pudiera ser que habiéndose indicado no fumar o no beber, la persona igual lo sigue haciendo, aunque no sea alguien que tome todos los días o que tome con harta frecuencia. La segunda C es la conducta motivada por emociones que están ligadas al consumo, el craving o la compulsión. Y la tercera es continuar consumiendo pese a las consecuencias adversas. Ahora, la ASAM o Asociación Americana de Medicina de la Adicción nos dice que la adicción es una enfermedad médica que es crónica. Ya hay dos categorías que son importantes acá. No es solo una enfermedad mental, es una enfermedad médica que es crónica. La palabra crónica pone un acento importante en lo que nosotros vayamos a hacer cuando planifiquemos el tratamiento. Y lo más destacable en la última definición de la ASAM es que no solo es una enfermedad médica crónica, sino que además es tratable y que implica esta enfermedad interacciones complejas entre los circuitos cerebrales, la genética, el medio ambiente y experiencias de la vida de una persona. Entonces, si ustedes se fijan en esta definición y pensamos en los casos que yo les he referido, claramente hay muchas cosas que se cruzan con esos casos. Los trastornos por consumo de sustancias, entonces, trastornos por consumo y otras conductas adictivas son enfermedades que pueden tratarse eficazmente mediante una variedad de intervenciones farmacológicas y también psicosociales. Para ello existen distintas normas, manuales. Yo he tomado de estas que están acá
la mayor parte de la información para poder elaborar esta presentación del modo más actualizado, pero también más concreto posible y espero entregárselos con esa claridad hoy día. Partamos entonces por los criterios o estándares de tratamiento de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Naciones Unidas, que nos dice que los objetivos de un tratamiento para adicciones van a ser principalmente el de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con trastornos por consumo de drogas. Y la idea es ayudarlas a lograr una recuperación o recovery, ¿cierto? Que es un término muy utilizado en nuestra área, de acuerdo a sus posibilidades, con la idea primero de detener el consumo o reducirlo al menos, al máximo, de mejorar la salud, el bienestar y el funcionamiento social del individuo afectado y de evitar los daños futuros, es decir, evitar las consecuencias mayores que pudieran seguirse produciendo si no paramos hoy o no bajamos el consumo en esta instancia. Y el recovery o recuperación es en sí un concepto muy importante que tenemos que tener claro quienes planifiquemos una intervención o quienes elaboremos un plan de tratamiento en adicciones. Porque el recovery es un camino, ¿ya? Como ven ustedes ahí en la foto, es un camino que vamos a recorrer con el paciente, no es necesariamente un destino al que vamos a llegar. Es un proceso constante que continúa a lo largo de toda la vida de la persona. ¿Ya? Y está definido desde hace mucho tiempo ya por la misma Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como un proceso y una experiencia continua por medio de la cual los individuos, las familias y las comunidades, fíjense la definición, el recovery no implica solo al paciente y un equipo tratante, ojalá la familia y también la comunidad usando el máximo de recursos internos y externos para abordar los problemas de dependencia de drogas y otras conductas adictivas, ¿verdad? Manejando activamente la vulnerabilidad en un continuo, ¿ya? Y desarrollando así una vida saludable y productiva con significado idealmente para la persona. Entonces, es bastante ambiciosa la definición de recuperación, pero es algo que debemos estar teniendo siempre en mente. Es algo que ojalá pensemos que estamos tratando continuamente de llegar hasta ahí, pero que es un camino que vamos recorriendo junto al paciente y su familia o su entorno más cercano. Bueno, este mismo manual que ustedes pueden encontrarlo en internet, es de fácil acceso, nos habla de los principios básicos de tratamiento. Para planificar un tratamiento, ¿cierto?, adecuado, tenemos que tener en cuenta que este tratamiento sea accesible, que garantice estándares éticos mínimos para el tratamiento de la persona, que debe ser una intervención que coordine efectivamente distintos sistemas de atención. A veces incluso hay que coordinarse con el sistema penal o judicial, con sistemas de asistencia social, otros sistemas de salud. La comorbilidad de nuestros pacientes así lo amerita. Entonces, la coordinación es algo clave también, así como también basarse en la evidencia científica y tratar de responder a necesidades específicas de las personas. Si ustedes se fijan, los casos que yo les mencionaba son bien diversos, son muy distintos. Todos ellos son casos que consultan en nuestro centro, un mismo centro donde trabajamos con protocolos muy estructurados de tratamiento. Y bueno, los protocolos son muy estructurados, son bastante estándar los que nosotros tenemos, pero las necesidades de cada paciente son específicas y eso no podemos olvidarlo. Ver necesidades especiales cuando corresponda, garantizar ojalá una buena gestión en el tratamiento y, por cierto, tratar de que el enfoque sea integrado. Es decir, no trabajar una persona por aquí, otra en otro centro, en un programa estructurado. Podemos trabajar en coordinación con otros centros para otras ayudas, pero el programa de intervención de adicciones debe ser con un equipo integrado, que tenga, como digo yo, regularmente una mente común de equipo. Y bueno, no es solo la Organización de Naciones Unidas que tiene los principios básicos para la terapéutica en adicciones, sino también lo dice el NIDA en Estados Unidos y nos habla de 13 principios generales, donde el primero es recordar la regla de oro y es que es tratable. Las adicciones son enfermedades complejas, bien complejas, pero tratables, ¿ya? Y que afectan no solo al cerebro, sino también al comportamiento. Lo otro importante, no hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas. ¿Ya? Eso no tenemos que olvidarlo porque ni hay solo también una oportunidad de tratamiento. Y tenemos que ver en las distintas instancias, y eso es lo que les voy a tratar de mostrar acá, cuál es el más apropiado o cómo lo vamos a determinar para cada uno. El tratamiento tiene que estar fácilmente disponible en todo momento, abarcar las necesidades diversas de la persona. Ojalá, ¿cierto?, incluir terapias conductuales, pero también otras formas de tratamiento. Nosotros en nuestro centro, como tenemos alta comorbilidad con trastornos graves de la personalidad,
que es una de las tantas patologías comórbidas en nuestros pacientes, hemos ido migrando paulatinamente. Bueno, siempre hemos tenido una mirada comprensiva de los casos, que es de la orientación psicodinámica, ¿ya? O con un sustento en el psicoanálisis, por decirlo así, para entender mejor el funcionamiento de la mente y qué puede haber llevado a estos sujetos a. Sin embargo, usamos terapias de conducta de distinta naturaleza como formas de tratamiento que van en paralelo o secuenciales dependiendo del caso. Pero sí, lo que quería destacar es que si bien es cierto, perdón, las terapias cognitivo-conductuales están muy documentadas y son el gold standard, sobre todo en términos de ahorro de recursos, etcétera. No está exento de esto, digamos, no está exenta de la posibilidad de tener una psicoterapia de corte psicodinámico un paciente que tiene adicciones. Muy por el contrario, sería muy recomendable en el largo plazo, una vez haya desintoxicado, poder iniciar un proceso de estas características para ir mejorando incluso estructuras de personalidad que a veces creemos que no es posible cambiar, y la verdad es que la experiencia y la investigación han demostrado que sí. Eh, y aquí me quiero detener en este punto 6, para que el tratamiento sea eficaz es esencial que continúe durante un periodo adecuado de tiempo. Y ahí tenemos una piedra de tope gigante. Las familias, sobre todo, presionan mucho para que, bueno, ya está bien. También presiona a veces el Estado o o las personas que financian. En el caso nuestro, financian las familias. Nosotros en CEPIA somos un centro privado, pero en Chile hay muchos centros públicos que están limitados por los recursos en cuanto al tiempo de duración. Pero la verdad es que para que un tratamiento sea adecuado, la adherencia a un proceso que debe ser de largo plazo es importante. Yo le digo a nuestros pacientes, y el equipo en general tiene la misma orientación, a un problema de salud crónico, como son las adicciones, al igual que en otros problemas de salud que son crónicos: hipertensión, diabetes, asma, artritis reumatoide, etcétera. Muchas enfermedades crónicas hoy en día, con el aumento de la expectativa de vida de la población, está claro que la cronicidad es como digamos, el subtítulo de todas las patologías, o de la gran mayoría en los adultos. Entonces, bueno, adherir a un tratamiento de largo plazo es importante, porque a problemas de salud crónico de largo plazo, los tratamientos deben ser de largo plazo. Nosotros en CEPIA motivamos al desarrollo de tratamientos que duren al menos 2 años. eh, Vamos por etapas. Nosotros siempre le decimos a los pacientes que en realidad, bueno, usted es libre. Si fuese un camino con estaciones y pensamos que cada mes es una estación, nuestros procesos de tratamiento tendrían 24 estaciones o paraderos, como decimos en Chile. Y bueno, les decimos la verdad: efectivamente, usted se puede bajar en el paradero que usted quiera, se puede bajar en el paradero 4, en la estación 10, es libre de hacerlo, pero es importante que sepa que el ideal es que su proceso dure 2 años. Son distintas las etapas, no estamos 2 años con las mismas intervenciones, hay distintos objetivos en cada etapa, pero cada etapa tiene un sentido, y lograr esa adherencia de tratamiento no es fácil, pero se puede, ¿ya? Y yo creo que me atrevo a poder hacerles esta presentación hoy día porque la experiencia que tenemos nosotros como equipo, y así como muchos otros equipos en el mundo, yo lo sé, nos avala para decir con propiedad que se puede lograr que los pacientes adhieran. Nuestra media permanencia en los procesos de tratamiento es de al menos 11 meses. Ese es el promedio, claro. Yo digo, estadísticamente los promedios son mentirosos, porque a veces tenemos pacientes que tienen más de 3 años en proceso incluso, y otros que están recién en evaluación. Pero no es un mal promedio, 11 meses de tratamiento. Tenemos muchos pacientes que logran llegar a los 2 años, y algunos de ellos mucho más, dadas las características de sus problemas. Bueno, el abandono al tratamiento es uno de los problemas que se enfrentan. Por eso que los equipos manejen técnicas de motivación o entrenamiento en entrevista motivacional es muy importante, para poder rodar con la resistencia y ver también qué puede estar pasando. Como les decía, siendo la adicción a la enfermedad crónica, la continuidad de cuidados y la supervisión continua es lo que hay que ofrecer, sin lugar a dudas, y para ello, ¿cierto? A menudo se requieren también varios ciclos de tratamiento. Por eso el mensaje de, bueno, si se baja en la estación 5, evidentemente queda bien corto el tratamiento, pero ya algo hizo, y pudiera ser que este paciente que hizo 5 meses de tratamiento vuelva posteriormente a los 2 años por ese problema u otro a consultar. Estudios norteamericanos muestran que un paciente en 5 años de su adicción podría tener, o tiene en promedio en Estados Unidos, 8 intentos de tratamiento en 5 años. Así que no nos desmoralicemos o deprimamos porque los pacientes se van a los 5 meses. Obviamente lo ideal es que duren más tiempo,
o si se van al mes, pero si hicimos una buena intervención motivacional de entrada, a lo mejor el paciente algo le quedó dando vuelta y vuelve a los 6 meses o vuelve el próximo año. El ideal es que el tratamiento sea continuo y no lo abandone, porque sabemos que cuando se abandonan los tratamientos y no se han hecho bien aún, las recaídas son muy inminentes y las consecuencias pueden ser bien preocupantes. Pero claramente haber hecho algo de tratamiento ya es mejor que no hacer nada. Bueno, los otros principios del NAIDA son que los medicamentos constituyen un elemento importante del tratamiento, pero no son lo único. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, en algunas ocasiones los pacientes ni siquiera los requieren, pero la verdad es que es importante que lo tengamos en cuenta como una herramienta de apoyo a la terapia y cuando sea necesario usarlo. Como ustedes ven que nuestros pacientes tienen alta comorbilidad, la mayoría de nuestros pacientes sí están medicados, pero el tratamiento y la farmacoterapia es individual con protocolos claros para ciertas adicciones y eso está normado a nivel internacional. Yo creo que quienes están escuchando o quienes se han formado en esta materia lo saben tan bien como yo. El tratamiento de cada paciente tiene que ser evaluado continuamente y de ser necesario modificado para asegurar que se mantenga a la par con cualquier cambio o condición. Muchas personas también tienen otros trastornos mentales, ya les mostraba, hay que tratar la comorbilidad, la desintoxicación, que suele ser, por ejemplo, hospitalaria o en una unidad cerrada, es solo la primera etapa de tratamiento, eso hay que tenerlo claro. Muchas personas en nuestro país todavía consideran, sobre todo las familias, pero a veces también los clínicos, clínicos que no se dedican a adicciones, pero que consideran que, bueno, se hospitalizó por una adicción a la cocaína, estuvo un mes o 3 semanas y ya se curó, ya se trató. Estas enfermedades son crónicas, no tienen cura, tienen rehabilitación, que no es lo mismo, y la desintoxicación es solo el primer paso. Entonces, la hospitalización a veces genera una fantasía en la familia como de que ya se realizó el tratamiento y es solo el comienzo. Esto es otra cosa que dice el NAIDA para la preparación de los planes de tratamiento y que a veces nos cuesta asumir. Y este tratamiento no tiene que ser voluntario para ser eficaz. Evidentemente, lo ideal es que llegue un paciente motivado y que nosotros trabajemos la motivación siempre, en todo el proceso. Pero a veces llegan pacientes con un orden judicial, es decir, por cualquier razón, pudieran llegar sin que vengan del todo entusiastas o motivados a hacerlo. Y bueno, el trabajo del equipo es poder, si la orden es judicial, hay que hacer el tratamiento y además trabajar la motivación del paciente. Por lo tanto, se puede lograr un tratamiento eficaz con alguien que no haya llegado inicialmente como voluntario. Por supuesto, pueden ocurrir recaídas durante el tratamiento, por lo tanto, el tratamiento tiene que ser supervisado constantemente y ahí existen muchas maneras. Los test de droga en orina, por ejemplo, son una de las formas en las cuales se puede monitorear. Son un elemento más. ¿Ya? No, yo le digo muchas veces a nuestros pacientes, yo no... en Chile los investigadores privados o la policía privada se llama la PDI, entonces yo le digo, no, no estudié para PDI, con el respeto que me merecen los policías, yo no soy policía, yo soy clínico y aquí tenemos que trabajar la confianza mutua. Sin embargo, el monitoreo es importante, porque el monitoreo también a usted le permite, al saber que está siendo supervisado, recordar eso, como una campanita. Puede ser un aliciente más para mantenerse en abstinencia. Entonces hay que usarlo positivamente esa herramienta, no con fines persecutorios, pero es muy importante hacerlo. Y finalmente, el último principio del NAIDA es que deben incluirse exámenes para enfermedad de transmisión sexual y otras por las conductas de riesgo en las que incurren nuestros pacientes. Sin lugar a dudas, cualquier plan de tratamiento que vayamos a hacer va a tener que tener a la vista, no necesariamente vamos a poder trabajarlo todo, pero a la vista que el paciente esté inmerso en una sociedad y que tiene mente, cuerpo y relaciones sociales cercanas y más lejanas, está inserto en una comunidad y que tenemos que apoyarnos muchas veces en otros servicios, como les decía. Por lo tanto, el trabajo con nuestros pacientes no va a ser tan simple como mirar solo la adicción al alcohol o la marihuana. Y bueno, pasando entonces ahora a los criterios de la ASAM, que es la Asociación Americana de Medicina de la Adicción, que tiene desde el año 91 estos criterios estandarizados que han ido evolucionando hasta la cuarta edición, que es del año pasado. Yo se los puse acá esto para mostrarles en primer lugar que los criterios de la SAM para la formulación de un plan de intervención partieron en el 91 como los criterios para pacientes con trastornos por consumo de sustancias y hoy día, ya desde el 2013, incluyen también en su título, ¿verdad?, los criterios de tratamiento para las conductas adictivas y trastornos por consumo de sustancias y las condiciones comórbidas. Por lo tanto, está más que claro que la comorbilidad suele ser la regla y tenemos que incluirlo. La SAM nos dice hoy día que para formular un plan de intervención en adicciones tenemos que considerar 6 dimensiones, ¿ya?
Las dimensiones son básicamente, primero, evaluar, acá lo tengo más detallado, evaluar los consumos de sustancias recientes y, por cierto, el riesgo de privación, el riesgo de intoxicación y la necesidad de medicación para cualquiera de las condiciones que tenga el paciente. Tenemos que evaluar también la condición biomédica, la salud física, si la persona que nos consulta está embarazada o no, si tiene trastornos del sueño comórbidos, entre otras cosas. Tenemos que evaluar en una tercera dimensión condiciones cognitivas y psiquiátricas que nos permitan ver si hay, digamos, patología psiquiátrica activa, comórbida, que suele ser, como les digo, la regla, cómo está el funcionamiento cognitivo de los pacientes. El ideal sería que contáramos, ojalá, con una evaluación cognitiva inicial y después, posteriormente, hacer un seguimiento. La verdad es que es bien difícil en nuestro país de practicar en el servicio público, yo diría casi imposible, y nosotros en el centro privado también es complicado por varias cosas, pero es importante tenerlo en cuenta. Necesidad de trabajar traumas, etcétera, todas estas cosas en el área de condiciones psiquiátricas. La dimensión cuarta que tenemos que evaluar y trabajar en la estructuración de un plan de tratamiento es, en el fondo, el riesgo de engancharse, por decirlo así, o comprometerse en el uso de otras sustancias riesgosas, otras drogas que sean de riesgo, o incurrir en trastornos conductuales relacionados al uso de sustancias de riesgo. Hay que tenerlo presente al momento de hacer el plan. También en una quinta dimensión, evaluar las interacciones, ¿cierto? Y las condiciones ambientales para la recuperación, de alguna manera la seguridad del entorno, el apoyo que le puede dar el entorno al paciente, también el contexto cultural en el que está inserto. Y finalmente una sexta dimensión, que sería como lo nuevo que incorpora estos criterios recientemente, digamos, publicados, es la dimensión de considerar las características centrales en la persona, es decir, pensar en las preferencias del paciente, que es una cosa que a veces nos hace ruido a nosotros acá, pero tenemos que revisarlo igual. Las barreras que pueda tener el paciente para acceder al cuidado, ya sea incluso el problema de la motivación, por ejemplo, y efectivamente a propósito de eso, las necesidades para estrategias motivacionales de apoyo. En Chile nosotros tenemos cuatro dimensiones con las que trabajamos a la hora de formular tratamiento. La primera dimensión es evaluar el uso de sustancias, la segunda necesidad de salud física y mental, que se corresponderían, como ustedes ven ahí, la primera con el punto 1 y 4 de los criterios de la SAM, lo segundo se correspondería con los criterios 2 y 3 de la SAM. Le puse 0, pero en realidad la siguiente se correspondería con la dimensión 6, que en Chile nosotros ya la considerábamos, que es la disposición al cambio, evaluar la motivación del paciente para ingresar al tratamiento y en base a eso ver en qué etapa lo ponemos y en qué programa lo insertamos. Y la cuarta dimensión en Chile se correspondería con el punto 5 de las dimensiones de la ASAM, que es evaluar el ambiente de recuperación, el apoyo y la red familiar. Entonces creo que en Chile, a pesar de que estos criterios son recientes, no estamos trabajando tan dispar a lo que se trabaja en el hemisferio norte. Bueno, la ASAM también, dentro de sus criterios de eh, formulación de plan de tratamiento, nos dice que no olvidemos que hay distintos tipos de escalas que es conveniente usar en los distintos momentos de trabajo con los pacientes, acorde a lo que estemos evaluando. Y ahí hay una sugerencia de las escalas que se pueden usar en cada dimensión para evaluar distintas cosas, algunas de síndromes de privación u otras. Y bueno, lo más importante que yo quiero destacar de lo que deja la SAM en sus criterios es y que coincide también con lo que nosotros hacemos en Chile, dados los lineamientos públicos para trabajo en pacientes con adicciones, es que tenemos que partir por evaluar cuál es el nivel de cuidado que requiere el paciente, en qué nivel del sistema de salud vamos a incorporarlo. Y en base a eso, tener reglas para la toma de decisiones o protocolos y asegurarles idealmente una continuidad de cuidado. En ese sentido, los niveles de intervención que nos describe la SAM, ¿cierto? Son el nivel del paciente ambulatorio, que en nuestro país se correspondería más bien, yo lo puse acá al lado, con la parte que no sé si se ve el cursor acá, que sería las intervenciones breves o la atención primaria de salud, sería el tratamiento ambulatorio, o en un centro, en Chile se llaman COSAM, los de atención secundaria, pero es un tratamiento ambulatorio básico que se le podría ofrecer a un paciente. A eso se refiere con el nivel 1 de intervención. El nivel 2 sería también un nivel ambulatorio, pero ya más intensivo o de alta intensidad, que está acá también en nuestra escala
de tratamiento, generalmente en centros de atención secundaria, donde ya hay psiquiatras que puedan trabajar y asistentes sociales, psicólogos más especializados, terapeutas ocupacionales, etcétera. El nivel 3 que incluye ya un tratamiento residencial, que nosotros también lo tenemos en nuestra red y que implica que el paciente está en un sistema cerrado de atención por varios meses, que no es un hospital, sino es un centro residencial de tratamiento de adicciones, y el nivel 4 que sería el manejo del paciente hospitalario en una unidad. Por ejemplo, en Chile estas son las unidades de corta estadía, que son llamadas UCIP, o unidades hospitalarias de cuidados intensivos psiquiátricos para las situaciones de crisis. Por ejemplo, un paciente, y yo lo he visto acá más de alguna vez, que deja de consumir drogas y desarrolla una manía o desarrolla cuadro psicótico, como diría un psicoanalista, porque le ponemos el parámetro, que es no puede consumir, se saca la droga y aparece la psicosis. Entonces ahí se requieren también muchas veces ese nivel de intervención, que es el nivel 4. Entonces, en resumen, lo primero que tenemos que determinar para formular un plan de tratamiento es en qué nivel vamos a poner al paciente, en cuál de estos niveles de intervención corresponde. Y para lograrlo tenemos que hacer una evaluación diagnóstica, donde vamos a identificar información crítica para la toma de decisiones en este caso, y que va a incluir estas dimensiones que ya les mencioné: la dimensión del uso de sustancias, necesidad de salud física y mental, disposición al cambio y el ambiente de recuperación. Y con eso vamos a ir formulando paulatinamente, van a ver ustedes, nuestro programa. En el ámbito del uso de sustancias, por supuesto que hay que evaluar el consumo a lo largo de la vida, pero sobre todo en los últimos 12 meses. El tipo de sustancias que se están usando, cuáles son los problemas que le ha ocasionado esta sustancia. Por supuesto, hacer el diagnóstico de trastorno por consumo. Yo en mi consulta uso los criterios del DSM-5, pueden usar ustedes los del CIE-10 o CIE-11, acorde a donde vivan y cuáles son los que más utilizan, pero hay que tener indicadores claros para hacer los diagnósticos. Y por cierto, evaluar también los intentos exitosos y no tan exitosos de tratamiento para ver qué es lo que podría no funcionar. Este es un ejemplo de una hoja clásica de un centro de salud. Es una hoja que usamos nosotros acá, puede ser cualquier otra la que usen ustedes, donde vamos a registrar, para formular y ir viendo la magnitud del problema, cuándo fue el primer consumo, cuándo el consumo se hizo regular, qué ha pasado, por ejemplo, cuando deja de consumir, si tiene síntomas de abstinencia o no, etcétera. Al evaluar las necesidades de salud física y mental, que es la segunda dimensión, nos vamos a centrar en evaluar enfermedades físicas también crónicas y trastornos mentales que puedan ser agudos o crónicos, que requieran atención. Sin olvidar, por favor, hacer un tamizaje breve siempre sobre el riesgo suicida. Recuerden que nuestros pacientes bajo consumo pueden tener un alto descontrol de impulsos, pueden estar ebrios o, qué sé yo, volados, como decimos acá, con alguna droga, y incurrir en una conducta que no hubieran hecho si no se hubiese estado bajo consumo, pero incurren en esa conducta porque tenían probablemente un riesgo suicida que no se tamizó o no se evaluó previamente. Es la tercera dimensión, que es la disposición al cambio. Ya yo creo que tal vez la mayoría de quienes se han conectado, pero si no, igual lo voy a repetir, conocen la rueda del cambio de Prochaska y Clemente, y donde vamos a tener que ver si tenemos un paciente precontemplativo, o sea, que no tiene ni una conciencia que tiene una enfermedad adictiva. Bueno, ahí el trabajo es duro, probablemente depende de los riesgos para la vida del paciente, si hay o no que usar medidas coercitivas. Con esto me refiero a internación en contra de su voluntad. En nuestro país, la internación en contra de su voluntad solo se puede si el paciente está suicida, homicida o está psicótico. Entonces, hay que ver si vemos que el descontrol de impulsos puede tenerlo más suicida, qué sé yo, y no tiene, ¿cómo se llama? Motivación al cambio, porque no está consciente del problema. Habrá que internarlo primero para resguardar su vida y trabajar desde ahí la motivación. Y bueno, de ahí las siguientes etapas: la contemplación, que es la etapa ambivalente, para llevarlo a una movilización motivacional hasta ojalá llegar al cambio activo y mantenerse en este, no perdiendo de vista que la recaída siempre es un riesgo en cualquier proceso crónico y las adicciones no son la excepción. En ese contexto, en relación al cambio, al estadio de cambio en el que está, si cuando nosotros le hacemos la evaluación diagnóstica y le hacemos la retroalimentación al paciente, el paciente nos muestra que tiene un discurso donde se muestra motivado. Bueno, vamos a ir directamente con él entonces a construir los objetivos terapéuticos que nosotros usamos, los que están basados en SMART, que es, les voy a explicar luego qué se trata. Co-construir con el objetivos de tratamiento, y vamos a ingresar inmediatamente a tratamiento. Si en realidad está todavía ambivalente,
vamos a trabajar la ambivalencia con estrategias motivacionales hasta lograr un discurso ya de cambio más movilizador y co-construir entonces los objetivos terapéuticos. Y si en realidad está muy con un discurso de statu quo, de discordancia, o de discordancia en torno a, sí, tengo un problema, pero en realidad no tanto, pero en realidad no creo que sea un tema hoy día, seguir haciendo, o de frentón, el paciente pone barreras, rodar con la resistencia hasta lograr llevarlo a la co-construcción de estos objetivos de tratamiento que, según el enfoque SMART, por sus siglas en inglés, requieren, ¿cierto?, estos objetivos ser específicos. Vamos a diseñar con el paciente acciones concretas que permitan saber qué es lo que vamos a medir con él. Es decir, vamos a decir, en este tratamiento vamos a hacer tal y cual cosa y lo vamos a medir de tal manera. Vamos a usar objetivos que sean medibles o cuantificables en el tiempo, que sean alcanzables, o sea, tampoco podemos, de acuerdo a la personalidad del paciente, a los recursos cognitivos, a la magnitud del problema, ponernos objetivos muy altos al principio, sino ir trabajando idealmente un paso a paso, no perdiendo de vista que tenemos ciertos fines que son más ideales y eso no hay que perderlo de vista, pero vamos a ir con objetivos alcanzables al principio. Realistas que en el fondo, acorde a todos los recursos, si va a poder o no hacerlo, y limitado en el tiempo, es decir, todos los objetivos los vamos a trabajar en torno a un periodo de tiempo determinado. En estos primeros 3 meses la idea es esto, en los próximos 3 o 6 meses nuestro objetivo va a ser lo siguiente y por lo tanto hay que evaluarlo continuamente. Y en la última dimensión tenemos que evaluar el ambiente de recuperación y lo más importante es ver si tenemos red de apoyo. Muchas veces tenemos gente que no cuenta con esa red. Distintos dispositivos trabajan de distinta manera. Muchas veces se trabaja con pacientes sin red y se va co-construyendo la red con ellos. Yo tengo un refrán acá, que en realidad no es mío, sino que es un refrán de nuestro país, es que a nadie le falta Dios en el sentido de que uno siempre puede encontrar a alguien. A veces hemos tenido pacientes nuestros que incluso los jefes han venido a acompañarlo en los procesos de tratamiento y han sido procesos muy bonitos. Entonces, se puede co-construir con el paciente, encontrar una red de apoyo. Pero contar con una red es muy importante. Trabajar con pacientes solos es de muy alto riesgo en el sentido de que quién va a monitorear que el paciente en casa no consuma, quién le va a dar, por ejemplo, el disulfiram supervisado, que es algo que hay que dar. Si no es con supervisión, no sirve el disulfiram. Eso está más que, digamos, documentado. Y también, bueno, a quién se va a recurrir si hay una crisis y nosotros, el centro está cerrado porque es fin de semana, etcétera. Bueno, y esto solo para decirles y cerrarlo de la evaluación diagnóstica, que no podemos evaluar a una persona que está sedada, agitada o confusa. Ya hay que ver si la persona llega ebria a la evaluación, no se puede evaluar, hay que llamar a un familiar que lo venga a buscar y se hará la evaluación en otras condiciones, ¿ya? Pero no en esas condiciones porque el resultado no va a ser el adecuado. Bueno, finalmente, y ya para acercarnos al cierre, va a hablar un poco de la modalidad, ¿verdad? La idea o los objetivos, según los lineamientos nuestros en Chile, es recomendar al usuario el programa menos intensivo que requiera, pero si ustedes se fijan, los pacientes que yo les mencioné al comienzo, varios de ellos, por ejemplo, pensemos en la chica que tenía el intento suicida hace un mes, requieren de un tratamiento que sea intensivo por la imposibilidad de detenerse en el consumo. Por ejemplo, en el caso de Juan, que consumía cocaína, él no paraba, no podía parar. La alternativa, el tratamiento, podría haberle dicho yo, vaya y se interna en un centro residencial. Como la idea es un tratamiento lo menos restrictivo posible, le indicamos un tratamiento intensivo con nosotros, que es de lunes a viernes, estructurado de 8:30 a 4 de la tarde. Los pacientes vienen como si fueran a su trabajo. Recuerden que Juan, para él el trabajo era muy importante. Nosotros los sacamos, trabajamos con terapeutas ocupacionales, los sacamos del trabajo o de la universidad o lo que sea durante la primera etapa de tratamiento para que el paciente se enfoque en el proceso de cambio. Las adicciones son enfermedades muy, muy complejas. Un paciente que está en continuo consumo, ¿cómo va a tener mente para estudiar y al mismo tiempo estar en una rehabilitación? De verdad, si uno logra enfocarse en lo importante y además con eso hacer una especie de remesón, de decirle, esto realmente es muy grave, le puede costar la vida o le está costando la vida, con esa intervención nosotros logramos que el paciente, con ese tratamiento intensivo, logramos que este paciente, Juan, detuviera el consumo y este señor, les voy a contar, anticipar el final, o al menos hasta aquí, cumple ahora en octubre 2 años de tratamiento con nosotros y el paciente está abstinente desde el inicio, lo cual es bien excepcional, no es lo habitual en nuestros pacientes, y ha logrado reconstruir su vida con su actual pareja que estaba por dejarlo, y además en el camino acaban de tener un hijo hace un mes o algo así. Entonces, él
no se le indicó la hospitalización, que podría haber sido una alternativa, sino que un intensivo, que era el programa menos restrictivo en esta instancia, y lo logró. eh, o lo está logrando. Bueno, y se refiere a una necesidad psiquiátrica o hospitalización cuando tiene comorbilidad. Y si está en situación de calle, es importante tener en cuenta que los centros residenciales de tratamiento de adicciones no son, ¿cómo decirlo? Lugares donde se envía solo a la gente por estar en situación de calle, sino que tiene que haber una razón suficiente para ingresarla a un programa de tratamiento. Ya no son hogares como de alojamiento, son centros de tratamiento. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Esto es solo para decir que hay criterios estructurados y de acorde a esos criterios corresponde un ambulatorio básico, si no un intensivo y si no un residencial. Está muy, muy documentado esto. No voy a entrar en leerlos todos y también los criterios para decir, en estas condiciones, por ejemplo, aquí dice, no es capaz de controlar el uso de sustancias que son peligrosas para su salud, etcétera, presenta como un trastorno mental comórbido que requiere altos cuidados de enfermería 24 horas, bueno, va a ingresar a una unidad, a un UCIP o unidad de internación psiquiátrica. Y finalmente, el diseño de plan de tratamiento, que en Chile se llama PTI, son programas de tratamiento estructurados que se basan en una determinación formal de las necesidades del paciente, en colaboración, ¿cierto?, con los equipos, las familias. Se incorpora en el programa, en el programa el tratamiento médico junto con las otras intervenciones, pero lo más importante es la palabra estructurado. Las adicciones son patologías no solo cerebrales, no solo son crónicas, con impacto psicosocial, no solo complejas, sino que, como digo yo, son enfermedades de los límites que rompen las estructuras, todo tipo de estructuras. La estructura mental, el paciente no tiene límites consigo mismo, no para el consumo, no tiene límites con los otros, roba muchas veces para consumir, miente, falta la pega. Distintos escenarios, como ustedes pudieron ver al comienzo, pueden ser los que están presentes, pero la estructura se pierde. Por lo tanto, una parte importante de la rehabilitación es que el tratamiento sea estructurado. Si no es estructurado, si es como que lo ve un psiquiatra aquí, cuando él quiere, y un psicólogo con muy buena intención lo ve en otro centro, también cuando él quiere, esto no va a funcionar. Esa terapia no va a funcionar definitivamente. Bueno, se administran según, ¿cierto?, un plan escrito e individual, que es el PTI, y es interdisciplinario, acorde a las necesidades, se trabajan las fortalezas del paciente, ya vemos que son complejos estos cuadros, hay muchos déficits, tratamos de quedarnos con las fortalezas, y la idea es que cuando se elabora un PTI, el PTI es el plan, tiene que ser muy breve y comprensible para el paciente. Ya nosotros lo tenemos en nuestro centro y yo se los leo y le digo, bueno, echa la evaluación individual, echa la evaluación familiar, echa la evaluación ocupacional y les voy leyendo en cada uno. Nos parece que su problema de salud tiene tal y cual característica, le proponemos trabajar esto otro y lo vamos a reevaluar en 3 meses. Y vamos a trabajar con este plan durante 3 meses. Las etapas, bueno, ya las saben, ya las dije, ¿verdad? Partir por el diagnóstico, el SMART también lo mencioné, lo único que quiero destacar acá nuevamente es que todo plan de intervención tiene que ser revisado en forma continua. Ya lo había dicho antes, pero no está de más repetirlo. Em, la elección de las intervenciones de tratamiento, bueno, distintos autores nos dicen que hay enfoques que están validados empíricamente, como les decía, las terapias cognitivo-conductuales, pero el equipo también puede proponer otros basados en la experiencia del propio equipo. En nuestro equipo, como les digo, nosotros trabajamos mucho desde la intervención psicodinámica, incluso tenemos supervisión semanal con un psicoanalista con el cual vamos revisando algunos casos que son más complejos, y el resultado ha sido muy, pero muy bueno, porque nos ha permitido tener un tercer ojo, pero además una mirada más comprensiva de los casos, pudiendo ver eso que no es tan fácil de ver en estas mentes desorganizadas y en estas familias con serias crisis también. Se registra en el PTI finalmente el plan de tratamiento, no hay un consenso en la literatura, un formato único, cada equipo puede hacerlo a su medida, pero que sea lo más apropiado para ellos y lo más alcanzable en el fondo. Bueno, y estos son, para ir cerrando, los indicadores de éxito terapéutico que hemos definido en nuestro centro, en realidad, pero que yo creo que están bien acorde con varios lineamientos internacionales. Nosotros en CEPIA consideramos que un tratamiento está siendo exitoso cuando vemos que el paciente ha avanzado en la conciencia de enfermedad, cuando vemos que ha logrado adherencia terapéutica, cuando vemos que ha logrado la abstinencia o reducido la frecuencia de las recaídas. Llevamos harto años en esto, entonces, por ejemplo, al principio era bien frustrante ver que recaían los pacientes. La verdad es que con el tiempo nos damos cuenta que las recaídas son parte de la enfermedad,
pero claro, cuando hacemos la revisión decimos, es verdad, ayer mismo teníamos la reunión con un paciente que vino a cerrar después de 2 años y medio de tratamiento con nosotros y él llegó con un consumo que era 2 o 3 veces a la semana de cocaína, probablemente más, pero eso es lo que él nos relataba, y en estos 2 años y medio ha tenido 4 recaídas. La verdad es que él estaba cerrando por su cuenta el proceso, la intención era que había que continuar porque había tenido una última recaída reciente, hace un mes y medio atrás, pero que dejamos la puerta abierta para que finalmente, con el apoyo de la familia, que están muy comprometidos, venga un control médico en un mes y medio. Sin embargo, se cerró el programa estructurado como se había hecho hasta ahora. Y la verdad es que tenemos que asumir que es parte de, pero evidentemente la vida de este paciente cambió muchísimo. Ya se reincorpora a su trabajo, está estable con su pareja, no ha consumido como llevaba haciendo un año entero antes de venir con nosotros, 3 veces a la semana y más. Así que dio mucho espacio el tema para que él rehiciera su vida y tuviera este recovery que hablábamos al comienzo. Haber logrado reducir la magnitud e impacto de las recaídas, eso también es importante, no solo que ojalá no recaiga y si recae que sean menos veces, sino también que el impacto que las recaídas tengan en su vida sean las menos. Y la verdad es que si pienso en el caso que estaba cerrando ayer con nosotros, fue absolutamente exitoso porque el impacto fue mínimo en términos de que se detuvo inmediatamente el consumo. Y también consideramos nosotros que otros indicadores de éxito es que la familia haya avanzado en conciencia del problema o el entorno y también que la familia haya avanzado en la conciencia de la necesidad de búsqueda de ayuda ante las crisis. Poco antes de empezar esta presentación con ustedes tenía una pareja que está en tratamiento hace también como un año, 8 meses, y el esposo me decía, yo cuando llegué acá pensaba que, no, que tener una crisis o una recaída iba a ser un fracaso total. Hoy día me doy cuenta que hemos aprendido a pedir ayuda y eso es muy valioso. Bueno, para terminar, los tratamientos de la adicción entonces varían según el tipo de adicción y las características del paciente. Se pueden efectuar en distintos entornos usando una variedad de enfoques farmacológicos y conductuales. Los mejores programas ofrecen una combinación de terapias y otros servicios. Cada enfoque de tratamiento está diseñado para manejar ciertos aspectos de la adicción y sus consecuencias. Y finalmente, para realizar un adecuado tratamiento a un paciente con adicción y a su entorno, es fundamental entender que esta enfermedad es compleja y crónica. Y si no se aborda multidisciplinariamente, no vamos a llegar a buen puerto y sobre todo que se requiere continuidad de tratamiento y un seguimiento de muy largo plazo. Muchas gracias por escucharme. Creo que me extendí un poco más, pero, o no sé, no sé si estábamos en el tiempo, Milagros, ahí tú me dices. Ahí estamos, Carmen. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy, muy buena y muy interesante la presentación para pensar los tratamientos. Creo que a todos nos deja pensando un poco varias cuestiones. Simplemente, bueno, quería decir que ahí se sumó Pablo, Félix de Uruguay. Hola Pablo, también está Mario Viñolo del Consejo de Médicos. Y bueno, no sé si hay alguien más que se haya sumado que no. Está Gustavo de Vega de acá de Argentina, Carolina. Así que bueno, les agradecemos por participar. Hemos tenido una convocatoria espectacular, muchas personas que estuvieron siguiendo la conferencia. Abrimos el espacio de preguntas si quieren que hagamos un momento de intercambio. Yo mientras tanto aprovecho para agradecerte, Carmen, para saludar a todos. Al principio tuve unas dificultades técnicas con la conexión que iba y volvía, pero bueno, la subsecretaria de Adicciones hizo la introducción. Como siempre, gracias Mario y al Consejo de Médicos por apoyar y contribuir a que esto se pueda dar. Carmen, bueno, y gracias a todos los acá presentes que siempre acompañan y siempre nombramos. Carmen, fantástico como siempre, como cada vez que nos hemos visto y hemos charlado, me encanta el pragmatismo con el que describís, basado en método científico y sin dejar de lado todo lo cualitativo que hace el abordaje de las adicciones. La verdad que, es más, saqué un par de capturas de pantalla para repasar después, si bien queda grabado, pero súper interesante. Yo lo comparto feliz, muchas gracias por tus Queda palabras. grabado, así que vamos a plagiarte igual. No, y yo saco los casos clínicos que aunque van con nombre, van con, digamos, nombre falso y todo, y no tienen información confidencial, pero igual saco los casos clínicos y les comparto el PDF. Encantada, ni un problema.
Pero muchas gracias. No, era solo para decirte que la verdad que muy, muy lindo, muy agradable, va en una natural cadencia respecto a todos los conversatorios que ha habido antes, a todo este ciclo de charlas que ha habido previamente, así que muy agradecido. Y he contado varias veces, Carmen, la anécdota de cuando le quisiste dar dólares en el asiento del acompañante de mi auto a un chico que estaba limpiando ¡Ah, qué muy vidrios grabado! a las 12 de la noche. Casi perdemos la vida todos ahí. Ay, pero por Dios, pero viste, esta es mi inocencia, o más bien dicho, mi confianza en el ser humano. ¿Te das cuenta? Desde lo profundo Totalmente, del alma. Me sale ahí como, totalmente. pero Pero no la bueno, vamos a contar muchísimas gracias. aquí. No, no. Muchas gracias y gracias a todos. Listo, dejo abierto las preguntas. Muy Gracias. bueno, Carmen. Mira, soy Mario Viñolo del Consejo. Entré ingresé, pero no podía ingresar ingresé por YouTube hasta que después me pude incorporar, pero lo escuché todo y realmente muy didáctico, muy bueno. Gracias Mili, gracias Santo, y la verdad que muy, muy interesante, muy interesante. Y también me robé unas fotos. Es mejor ser un buen copión que un mal inventor, así que, y esto es para el bien de todos, así que es válido. Bueno, y a los que están en la expertoría los esperamos mañana. Pero realmente más de 180 personas participando de esto, muy, muy bueno. Así que felicitaciones. Qué bueno, muchas gracias por tus palabras y qué bueno el interés de la gente, ¿no? Eso siempre me da mucha esperanza, que haya más gente que se interese en ayudar a nuestros pacientes, así que bien, felicitaciones a ustedes también. Solo quiero decir que, bueno, desde distintos, en el chat están poniendo, Todo. Carmen, agradecimientos, que muy clara, interesante la charla. Hay de distintos lugares de Argentina, también hay personas de Brasil, de Perú, ahí vi que estaba Teobaldo Llosa, bueno, hay de distintos países de Latinoamérica, así que bueno, fue muy, muy buena y con mucha convocatoria. Y así veo, estoy viendo ahí en el chat los saludos. Sí. Ahí hay una pregunta, Lorena, que quería, no sé si querés preguntar que levantaste la mano. Bueno, Luisa. Uy, ya está siempre. Buenas tardes a todos. Bueno, en Costa Rica estamos tardes todavía. Buenas tardes a todos y todas. Carmen, excelente. Igual hago la confesión de unas cuantas fotitas por ahí. Y pues más que una pregunta, importantísimo algo que decías en este enfoque centrado en la persona, ¿verdad? Nosotros hablamos acá con el término de la vieja escuela, antes cuando era mucho desde nuestra indicación médica, ¿verdad? Y esto se hace así, ¿verdad? Cuadrado y tiene que ser así, perdón. Y ahorita, desde estos enfoques, podemos trabajar más en equipo con nuestros pacientes y escucharlos mejor. Y creo que esto va generando mejores resultados, ¿verdad? Desde un plan de tratamiento bien estructurado, con nuestra guía profesional, con intervención de múltiples disciplinas y profesiones, pero escuchando a la persona y eso me encanta que lo estamos haciendo y que los médicos lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta un poquito, creo que más que a otras disciplinas, dejar esa batuta de él, esta es mi indicación, ¿verdad? Entonces, pues ese era el comentario que tenía y excelente, me encantó la presentación. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Me voy a colgar un poco de tu comentario, justamente porque muy interesante lo que tú mencionas y lo que quiero aclarar ahí es que efectivamente tiene que ser con el enfoque centrado en la persona y acorde a sus necesidades y todo, teniendo siempre en cuenta los distintos niveles de gravedad del problema. Porque claro, efectivamente una persona que tiene un trastorno por consumo leve o moderado va a tener una mayor flexibilidad cognitiva, va a tener menos riesgos psicosociales, va a tener mayor capacidad o autonomía para decidir en ese momento qué es lo que está dispuesto a hacer o no y podemos esperarlo también. Acorde a eso, en ese sentido nosotros tenemos distintos niveles de intervención, por ejemplo, en Sepia, pero a nosotros en Sepia, por ejemplo, nos pasa que somos el único centro de estas características fuera de Santiago, fuera de la capital. Yo estoy en Concepción, en el sur. Y en nuestra ciudad, bueno, somos los únicos que trabajamos en esto, en el área privada me refiero de esta manera. En lo público hay otros centros, claramente. Entonces nos llegan de las consultas privadas los colegas y de muchas partes
casos muy graves, con mucha comorbilidad psiquiátrica, en muchos de ellos tenemos que mandarlos primero a una desintoxicación cerrada. Y en ese sentido, nuestro lema, esto va a pensar que tú vas a pensar que va en contra de lo que dije, pero no es así. Si me lo entienden bien, nuestro lema es a paciente más grave, encuadre más rígido. Claro, Entonces, claro. claramente, siempre va a ser un enfoque centrado en la persona, nosotros no lo vamos a amarrar y hacer una cosa así como camisa de fuerza, no, 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 pero sí si el paciente tiene una grave comorbilidad psiquiátrica, está con riesgo suicida o el trastorno de personalidad es muy disruptivo y todos nosotros tenemos que, transando con él ciertas cosas o con ella ciertas cosas, lograr que comprenda que esta es la intervención que nosotros le podemos ofrecer para ese nivel del problema. Y si no, o no está en condiciones o nosotros no somos el dispositivo. O sea, a eso me refiero con el encuadre más Sí, rígido. sí, ¿Sí? sí, totalmente comprensible, pero el hecho de que ya estamos visualizando ese enfoque y ese respeto humano, excelente. Sí, verdad. No sé si ahí en los comentarios hay alguien más que pregunte. Son hartos comentarios. Si quieren hacer alguna pregunta, acá a ver. Paula Carabajal pregunta, la reducción de riesgos y daños sería parte del proceso, pero el objetivo, la modalidad de tratamiento es abstencionista. Sí. Sí, la verdad es que sí, que el tomo en pantalla hace algunos comentarios para no olvidarlo. Sí, nosotros trabajamos en general y en nuestro país, en Chile, en un enfoque basado en la abstinencia. Esa es como la meta, porque sabemos, a propósito de lo que nosotros trabajamos mucho con procesos psicoterapéuticos. En nuestro equipo, por ejemplo, en CEPIA tenemos 13 psicoterapeutas que trabajan en la modalidad individual, grupal, como les decía, distintas técnicas. Pero la verdad es que si el paciente está con intoxicación recurrente por droga, me explico, o sea, si está recayendo toda la semana, o que ya no sería una recaída en realidad, ahí sería un consumo continuo, eh, nosotros no podemos llevar a cabo un buen proceso psicoterapéutico porque no hay una mente que pueda pensar claramente sobre el cambio. Entonces, el enfoque es basado en la abstinencia, pero, pero también hay distintas situaciones y hay momentos en los cuales uno tiene que decir, bueno, con este paciente vamos a hacer reducción de daño en este aspecto y vamos a tratar de enfocarnos en la abstinencia en este otro. Ahora, como criterio de ingreso para nosotros en CEPIA, por ejemplo, la idea es que el paciente tenga, bueno, llegan muchas veces sin la intención de dejar todas las drogas, incluyendo, y este ha sido otro gran problema, el tabaco. No lo consideramos, ¿no? Tiene una modalidad de trabajo distinto, los criterios de la ASAM también lo ponen en una categoría distinta. Y me recuerdo yo, echando a perder se aprende, dicen, o no sé, un colega que vino de Medellín hace un tiempo a conocer nuestro centro, al que le agradezco mucho, su intervención me hizo notar cómo nosotros todavía, porque en Chile los hospitales públicos en psiquiatría tienen patios y en los patios los pacientes fuman. No deberían fumar en un centro de salud, no deberían, pero existe esa excepción en la ley para los pacientes que están en centros psiquiátricos y nosotros dijimos, ya bueno, tenemos un patio acá, podrán fumar durante el día y de repente me recordé con lo que él me dijo, no, eso es imposible, nosotros nos sancionaron por eso en Medellín una vez, entonces, no, y yo dije, ¿y cómo lo hiciste? No, si lo logramos, nos pusimos más estrictos y lo logramos. Y eso me recordó que yo hice una estadía en el CAMH en Toronto el 2016, y ahí, bueno, ellos se declaraban espacio libre del humo del tabaco, en la unidad cerrada y en centros abiertos, y bueno, los pacientes no podían fumar y tenían tabaquismo, todos tenían tabaquismo, entonces bajaban, bajaban en invierno, bueno, yo fui con promedio menos 10 grados, y bajaban así con sus batas y fumaban afuera cuando podían, pero el centro estaba libre del humo del tabaco, no sé si me explico. Entonces, hicimos lo mismo acá. Y al principio parte del equipo se asustó y pensaron que iba a ser muy difícil, que los pacientes no iban a adherir, y la verdad es que fue un aporte a la salud pública enorme porque lo logramos. O sea, pusimos un letrero, dijimos, los preparamos durante un mes a los que estaban acá en el intensivo y les dijimos ya a partir del 1 de enero de este año, 2024, no se fuma más en ninguna instancia dentro del centro, que son a espacios abiertos, nunca adentro. Y lo logramos. Los pacientes, a pesar de que tengan harto tabaquismo, dejan de fumar. Entonces lo digo, o bajan el consumo de cigarros al estar acá.
porque después fuman en su casa cuando llegan. Pero lo que quiero decir es que a veces hay algunos centros públicos donde yo escuchaba antes en Chile, bueno, pero es que no queda otra, hay que dejarlo fumar marihuana, porque estamos trabajando la adicción a la pasta base, por ejemplo, o al bazuco le llaman ustedes, creo, Paco le llaman. Entonces, nosotros la verdad es que ese enfoque creemos que no es muy bueno, porque siempre cualquier droga es la puerta de entrada a otra. Y al final en Chile los que siguen fumando marihuana después fuman marciano, que es la mezcla de marihuana con pasta base. En fin, perdón si me extendí en la respuesta, pero el ideal es aspirar a la abstinencia utilizando siempre estrategias de reducción de daño cuando corresponda. Bueno, gracias, Carmen. Nada, solamente cuento que tenemos una experiencia similar con el consumo de tabaco en lo que son las comunidades terapéuticas públicas que hay en Córdoba, que bueno, que no es libre de tabaco, pero sí está muy restringido el uso y muchas veces es el temor, porque vienen personas por ahí de un hospital neuropsiquiátrico o en un hospital monovalente que fuman por ahí bastante cantidad y vienen a la comunidad y son 5 cigarrillos por día, pero hay muchas personas que cuando ingresan incluso lo toman como parte del tratamiento también dejar el tabaco y creo que es fundamental, como que hay muchas experiencias de que ya que está por dejar una sustancia, dejar incluso el cigarrillo, como que hay buenos resultados. Ahí Mariana quería hacer una pregunta. Yo, Mariana, no sé, ahí te habilité el micrófono, si podés. Ah, bien, ¿ahí se Ahí escucha? está. Sí, se escucha. Bueno, hola, buenas tardes, gracias, Mili. En realidad, lo mío es como que más bien emocional el comentario. Quería contarle a la doctora que me encantó escucharla, no solamente por lo clarísimo y brillante que me pareció la exposición, sino porque tengo un cariño muy especial por el acento por el acento chileno, porque yo me formé en adicciones en Chile. Cuando yo me fui a vivir allá por trabajo de mi esposo, yo no era especialista en adicciones, trabajaba en psiquiatría general y empecé a trabajar en adicciones allá y el gobierno me becó y me formé en la Universidad Católica, así que ahí empezó mi camino, así que escucharla ha sido para mí un mimo al alma, así que le agradezco un montón. Ay, qué bueno, Mariana. Ahí estuviste con el doctor Santis, con la doctora en la Católica, ¿o no? En la Católica, sí, con el doctor Gonzalo Acuña, era el director. El doctor Acuña estaba en esa época, bien. Sí, él tiene un centro ahora que es Nevería, también. Somos como Ajá, seres ajá, dos. sí, sí. Fue excelente, la verdad que lo que aprendí no me lo olvido más. Qué bueno, Mariana, qué bien. Le voy a contar al doctor Acuña, entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu comentario. Nuestro acento cantadito, eso es. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para... em, Si no, Mili, ay, pienso que podemos recordarle a la gente porque estaban preguntando si quedaba grabado, que esto queda en el canal de YouTube, que recuerden completar el formulario y si no escribir al mail de comunicación de adicciones, que es comunicación.adiccionescba@gmail. Digo porque son las preguntas que han salido, sobre todo para aquellos que tengan problemas con los certificados. perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, hay algunas preguntas en el chat, pero bueno, se nos va a hacer muy extenso ya para no robarles más tiempo y a vos, Carmen, agradecerte mucho la participación, el tiempo. Eh, y bueno, nos encontraríamos en septiembre, como siempre, el último jueves de septiembre a las 19 horas. Bueno, gracias por participar y que tengan unas buenas noches. Buenas noches a todos y muchas gracias de nuevo por la invitación, ¿eh? Espero que nos veamos No, en vivo. gracias. Gracias, Carmen, por sumarte. Un gusto. Cuídense. Buenas Chao. noches. Ya a todos y nos sigas contando historias, Santos, por favor. Chao, Carlita. Chao, Chao. buenas noches.